Hay ocasiones en las que la situación económica, la tristeza, la soledad, los problemas y encima haberte quedado en la calle te orillan a hacer cosas sin sentido o por el temor de perder la vida. Acercarte a gente que ofrece cosas que quizás por malicia o ignorancia ellos también desconocen su correcto funcionamiento. Para Pedro, las cosas se estaban poniendo así. Los problemas en casa se estaban haciendo insoportables, era golpeado, casi no le daban de comer. Él contaba con 2 trabajos y siempre veía la manera de sacar adelante a su familia, pero con lo que precisamente no contaba era con el apoyo de esta. Su hermano mayor era un vicioso sin oficio ni beneficio, que a la menor provocación le daba una paliza para descargar sus frustraciones. Además que era irresponsable y violento y que no entendía las razones. A pesar de haberse trenzado a golpes varias veces, la madre siempre salía a favor del abusador, terminando de fundir a Pedro hasta que éste caía casi inconsciente, yéndose a dormir casi siempre con el estómago vacío. El caso era que Pedro estaba rebasado por todo lo que ocurría en casa. Sin mencionar que él era quien pagaba la renta, las cuentas, la comida y todo sin que un gracias saliera de la boca de ellos. Pero dicen que cuando las cosas van mal, siempre se ponen peor. La madre de Pedro supuestamente padecía glaucoma y otras tantas enfermedades debido a que nunca aceptaba un no por respuesta. Se había roto una pierna por salir a la tienda por una caguama para el vicioso, y eso solo porque su consentido no se quedara con las ganas. Mientras Pedro corría con todos los gastos, ellos seguían en su plan de no cambiar. Luego, a Pedro le diagnosticaron cáncer. Esto le hizo tambalearse por primera vez en su vida. Por primera vez sentía miedo, pero no tenía opción, debido a que en casa nada cambió, al contrario, ahora se le exigía más. Pero no contaba con que unos ojos curiosos y sin malas intenciones seguían muy de cerca sus pasos. Hasta que un día finalmente cayó en la calle, enfermo, y no se pudo levantar más. Cuando pidió ayuda para que sus familiares le llevaran a casa, los vecinos le dijeron que simplemente estos al enterarse, se habían ido y vendieron todas sus cosas. Literalmente el muchacho se había quedado solo y en la calle. Le remordía el pensamiento todas las veces que de niños la gente le hablaba de la bondad de Dios, de lo bueno que era con sus hijos. Su madre siempre agradecía a Dios, su hermano lo hacía también, pero sin embargo, estaba ahí tirado en la calle como si fuera un perro. Esa noche Pedro lloró como nunca antes había llorado. Todo el dolor, la amargura, el hambre, la tristeza, todo se acumuló esa tarde lluviosa en que por primera vez sintió lo que hace años venía sucediendo. Estaba completamente solo. Pero como les dije anteriormente, unos ojos curiosos y sin ninguna mala intención hacía tiempo le seguían muy de cerca, esperando la oportunidad para acercarse. «¡Hey, chico!», le dijo una voz muy agradable y familiar que le tomó delicadamente del hombro. Era Maruca, la mujer de peor reputación del barrio. A pesar de ser extremadamente bonita, no era para nada jovencita, era una abuela de varios nietos. Pero a pesar de ello, su belleza era cotizada en secreto por todos los hombres y envidiada por todas las mujeres. «Pedro te llamas, ¿verdad? Ven conmigo, debes tener hambre y frío, no tengas miedo, no te haré nada». El joven nunca antes había sentido la bondad de los demás, porque su barrio se caracterizaba por no ser el más cooperativo de todos. De hecho, todos se odiaban, y un jovencillo escuálido y enfermo era una carga difícil de ver para todos. Pero Maruca había visto al muchachito desde secundaria, siempre le había gustado porque este no tenía la malicia de los demás, que no eran malos,
Solamente se regían por las leyes de la ignorancia, muy comunes en los barrios bajos, donde los perros ladran mucho aunque no sepan morder. El joven pasó a la casa de la Maruca. Esta era diferente a las demás. De fachada bien hecha, los colores verde y blanco resaltaban entre las mugrientas fachadas grises de toda la cuadra, que se veían más tristes y deprimentes. Al entrar, Pedro se asustó, dando 2 pasos hacia atrás. Frente a él vio un esqueleto altísimo vestido con ropajes elegantes y a la vista muy caros, como si fuera una virgen de esas que vio en la catedral. Todo lleno de joyas, y había botellas caras, cigarros, dulces y frutas a sus pies. No te asustes, Pedrito. Esta es la Santita, la Santa Muerte. No te hará daño. De hecho, es por eso que hoy estás aquí, le decía mientras lo llevaba al comedor. ¿Quieres saber por qué nadie de este barrio mugriento se atreve a hacerme algo o quererme robar? Es por ella. Ella fue quien se encargó de ponerlos en su lugar. Pedro se maravilló al escuchar todas esas cosas. Además, a pesar de ser bastante atractivo para su edad, el altísimo grado de desnutrición, debido a las malas pasadas que le provocaba el preocuparse tanto, todas las jovencitas que pretendían a Pedro eran corridas por su propia madre. Maruca ya tenía en mente un plan para el jovencito, pero este, como anillo al dedo, se le adelantó. Maruca, ¿crees que ella me pueda hacer el favor que necesito? Así que la bruja le habló claro al muchacho, diciéndole que siempre le había gustado y que lo que le había pedido a la santa era una oportunidad para tenerlo. La bruja le dio el precio de su pacto, su cuerpo y su alma, por lo que la mujer demostró que todas las habladurías eran ciertas. Ella era poseedora de un cuerpo perfecto, escultural. No había ni un solo detalle en el que demostrase que tenía 68 años. Parecía una mujer entre sus 20 a 30 años cuando mucho. Se despojó de sus ropas e hizo lo mismo con el muchacho, brindándose uno a otro las caricias de deseo que tanta falta les había hecho durante años. Por varias tardes y noches repitieron lo que pareciera un ritual, entregándose ciegamente a sus deseos hasta que el cansancio los vencía. Y finalmente una noche, una figura espectral atravesó la colonia acompañada de los lastimeros aullidos de los perros. Le vieron detenerse frente a la casa de Maruca y entrar como si de una cortina de seda se tratase, colándose debajo de la puerta. Allí fue cuando las personas curiosas conocieron el verdadero terror. Una escalofriante carcajada les hizo regresarse a sus casas temblando y diciendo incoherencias acerca de que habían visto a la mismísima muerte entrar en casa de Maruca. Todos imaginarían enterarse de una tragedia al día siguiente, pero lo que sucedió dejó perplejo a todos en el barrio. Maruca llevó al joven a la ciudad para realizarse nuevamente los estudios. A pesar de todos los pronósticos, Pedro se había curado totalmente. La pareja se hizo prácticamente legal. No había tarde o noche que no se les viera juntos y felices. Y por las noches, Pedro, ya con más vitalidad y brillo, dejaba totalmente rendida a Maruca. Todo era perfecto para ellos, y a pesar de los problemas que conlleva vivir en una colonia popular, ellos tenían la protección de la Santa Muerte. Pero un día, Maruca comenzó a sentirse mal. A dichas de unas vecinas, simplemente se desvaneció en el mercado. Corrieron a avisarle a Pedro, que ahora era alto, fuerte y gallardo. Llevó a su amada al médico, pero no pudieron hallar nada. A pesar del sinfín de exámenes, no apareció ningún tipo de enfermedad. Pedro no comprendía qué sucedía. Quizás debiera bajar la intensidad de sus encuentros íntimos, pero esto no era el motivo, pues Maruca parecía revivir cada ocasión que se entregaban apasionadamente a sus deseos. Hasta que una madrugada,
observó algo que sí lo sorprendió muchísimo. Lo asustó, por decirlo de alguna manera, pues pudo comprobar que efectivamente una sombra enorme entraba a la casa y Maruka de rodillas conversaba humilde y respetuosamente con ella. Esta entidad le pedía en retribución algo a cambio del favor que ésta le había realizado. Pedro no entendía al principio, pero se temía algo y se regresó a dormir. Pero a la mañana siguiente cuestionó a Maruka acerca de esa promesa. Y fue donde Pedro le juró que su amor y su promesa eran reales y que si ella también la amaba, debía decirle acerca de ese favor y esa promesa. Maruka estalló en llanto y le confesó que efectivamente ella había visto su sufrimiento y como siempre lo había amado. Al verla en la calle, pidió a la santa que le hiciera el milagro de poderlo curar y sacarlo de la calle para poder estar juntos. Ante tal demostración de amor desinteresado e intenso, Pedro se conmovió y abrazó fuertemente a Maruka. La promesa de la bruja era ofrendar su propia vida a cambio de la de Pedro. Pero este no podía quedarse de brazos cruzados, así que preguntó a su amada qué sucedería si su promesa se rompía. Dijo que la muerte es comprensiva, pero también te hace ver que si prometes, debes cumplir. Es una vida a cambio de otra. Ese día Pedro no fue a trabajar, sino que se dirigió al mercado de Sonora en el centro de la Ciudad de México. Él nunca había ido allí, pero al parecer algo o alguien le iba guiando pasillo por pasillo. Las personas se alejaban de él debido a la intensa energía que despedía. Pedro tenía algo especial que los demás podían percibir. Caminó un buen rato hasta dar con un puesto muy oscuro en la parte más profunda del misterioso mercado, donde una señora de mediana edad le dijo de manera respetuosa que lo estaban esperando y lo hizo pasar. Le hicieron entrar en un cuartucho donde una santa muerte de manera ostentosa, como la de la casa de Maruka, presidía el recinto. Allí la señora le hizo sentarse. Sin pedirle nada, le dijo acerca del don especial debido al favor de alguien que le ama profundamente. Pedro cuestionó si había alguna forma de romperlo, pero ésta le confirmó lo mismo que su amada Maruka le había dicho. Es una vida por otra, lamentablemente el pago fue ese. Pero, le dijo la señora mientras leía las cartas del viejo tarot que había extendido en la mesa frente a Pedro, y continuó. Veo que tú pasaste por una vida llena de dolores, de carencias, de sacrificios. El amor de Maruka le hizo ofrecer su propia vida para poder salvar la tuya. ¿Conoce a Maruka?, preguntó Pedro consternado, a lo que la señora, sonriendo, dijo: Yo no, pero la señora sí, señalando con la cabeza la figura de la Santa Muerte. Hay una manera, Pedro, pero debes decidir entre tu amor y tu pasado. Por ahora solamente puedo revelarte esto, pero sé que muy pronto volverás. Dando las gracias, Pedro se levantó de su asiento y antes de salir hizo una respetuosa reverencia a la santa y se despidió de la mujer. Al llegar a casa, Maruka estaba en cama, se veía bastante mal, pero en ningún momento perdía su gran belleza. Pedro se inclinó y le besó las manos y la frente. De verdad amaba a su ahora mujer. Toda esa noche se quedó sentado frente a la cama, observando a su mujer que se iba debilitando cada vez más. Y a pesar de conocer a otras mujeres igual de poderosas que ella, no quería ni podía romper su juramento sin importar cuánto le doliera. Pues su amado Pedro estaba a salvo. Pasaban los días y Maruka cada vez se empeoraba más. Hasta que llegó el momento en que Pedro volvió al mercado, buscó a la bruja y entró a su santuario. Pedro sacó un enorme cuchillo y le dijo a la señora: que sea rápido y sin dolor, por favor. No puedo seguir viéndola sufrir por mi culpa. La señora tomó suavemente sus manos y le dijo que eso no era necesario.
que la santa le había revelado en una visión acerca de lo ruin y despreciables que se habían portado con él su madre y su hermano. Le confesó algo que hizo que los ojos de Pedro recobraran su hermoso brillo. La santa aceptaría un intercambio. Deja que esos se confíen, que agarren un hilo de comodidad, que crean que están seguros, y en ese momento, 2 vidas compensarán 2 vidas y la santa quedará complacida. Pedro apretó el cuchillo con firmeza, sabía perfectamente a qué se refería la bruja, y le dijo que no necesariamente sería por su mano, pero el ofrecimiento sí sería en el lugar y la hora marcadas para el intercambio. Como la señora del mercado predijo, la madre y el hermano volvieron a una cochambrosa vecindad del barrio. No habían cambiado ni siquiera un poco, pensando que quizás Pedro había muerto. Se dedicaron al robo hormiga, la fardería, a talonear y asaltar a personas que deambulaban solas por el paradero del metro. Sin que ellos lo notaran, debido a la protección de la santa, Pedro los observaba de cerca. La lesión de su madre era mentira, simplemente habían planeado fingirlo para obtener beneficios sin reproches. Por si fuera poco, los criminales no solo se conformaban con robar para las drogas y alcohol. El malnacido aprovechaba la cercanía de la vecindad y la soledad de las calles para emboscar a las jovencitas que salían de la secundaria en el turno vespertino. A pesar de que Pedro estaba harto, pues de entrada un odio inmenso hacia ellos crecía desmesuradamente en su corazón, no podía hacer nada hasta que el momento indicado se presentase. Y para su fortuna, pasó sin que él pudiera darse cuenta, fue como un regalo caído del cielo. Un microbús derrapa en la avenida, mientras varios disparos suenan y una vieja y un hombre corren despavoridos rumbo al área de vecindades. Sin darse cuenta de que un joven se toparía en su camino, el encuentro fue de frente. El escuálido hombre se queda petrificado al verle. Sabe perfectamente que se trata de su hermano menor, que es Pedro a quien está mirando frente a él. Quizás los efectos de las drogas y el alcohol le hicieron pensar que se trataría de un fantasma, una aparición, por lo que no le hace nada, se queda simplemente mirándolo. Cuando un grito termina de romper el corazón de Pedro, al escuchar a su propia madre ordenarle con sangre fría al vicioso: «¿Qué esperas, imbécil? Mátalo de una maldita vez». «Pero es Pedro», le dice el vicioso. La vieja le responde que lo sabía, pero la policía les venía pisando los talones. La vieja se desespera y arrebata la pistola al vago, en el justo momento que la policía llega al lugar. Y estos, al ver que la anciana dispara contra su propio hijo, la acribillan a balazos sin darle tiempo de nada. A pesar de haber sido unos malditos monstruos con él, se acercó a los agonizantes criminales, diciéndole a los oficiales que se trataban de su hermano y su madre. Los desconcertados agentes le permitieron acercarse. Pedro se inclinó primero ante su hermano y le susurró unas palabras. Este le estrechó la mano en alguna clase de señal de arrepentimiento y finalmente falleció tranquilamente. Pedro le cerró los ojos en señal de respeto y luego se dirigió a su madre, su querida madre. Dicen que ellas tienen un sexto sentido para las cosas que sus hijos hacen, por lo que de inmediato quiso evitar a toda costa que Pedro la tocase. Pero al tener heridas en la laringe y faringe no podía hablar. Los temblores y el hecho de que se hubiese orinado, los paramédicos lo atribuyeron a que estaba muriendo. De hecho, una de ellas le dijo: «Tranquila, señora, su hijo ya está aquí», y le extendió la mugrienta mano de la mujer a Pedro y los dejaron a solas. «Hola, mamita, es bueno verte». Y no hablo en sentido figurado, a pesar de que mi hermano era un animal, siempre la del cerebro fuiste tú.
Tú recibías caridad en la iglesia, recibías la pensión de papá, la del gobierno, pero aún así me obligaste a trabajar 2 turnos por años. Sin importarte que de verdad estuviera enfermo, me golpeaste hasta el cansancio y permitiste que este animal lo hiciera. Sé perfectamente que sabes a qué he venido. Después de todo, tú eras devota de la Santita y me imagino que por eso querías escapar a toda costa de mí. Pero desafortunadamente la Santita y yo tenemos un favor pendiente entre manos, por lo que yo te entrego a la Santa en agravio de la vida de Maruca y la mía. Como es el trato, se respeta 2 vidas a cambio de 2 vidas. Espero que en el otro mundo puedas enmendar los errores que cometiste en esta vida y puedas pagar con lágrimas de sangre todo el daño que hiciste. Realmente no te guardo rencor, no, para nada, no te odio, al contrario, siento lástima por ustedes. Bueno, también siento asco por ti, porque debiste protegerme, amarme, procurarme y en lugar de eso me usaste. Pero no te preocupes, mamá, finalmente encontramos algo útil que hacer con tu despreciada y miserable vida. La anciana, aterrorizada y sin poder hablar, comenzó a convulsionar y le pidieron a Pedro que les permitiera hacer su labor. Y así, los trabajadores de rescate dieron su mejor esfuerzo, pero por alguna razón, la maldita mujer no perecía. Pedro comenzaba a preocuparse, no podía haberse equivocado con el conjuro y en las palabras que debía decirle, mientras una mano le toca el hombro, diciéndole: Tranquilo, hombre, no te preocupes y goza del espectáculo. Esto es un regalo extra para expiar las atrocidades que tu madre hizo en vida. Su agonía durará bastante y será muy dolorosa. Relájate y una vez que ella muera, corre a casa. Efectivamente, la malvada mujer agonizó de manera espantosa por espacio de 1 hora y media. No podían moverla del lugar hasta estabilizarla o comprobar el deceso, pero al parecer la muerte tenía un plan diferente, pues la mujer casi se encendía en llamas debido a todas las ocasiones que usaron el desfibrilador en ella. Hasta que finalmente la malvada vieja dejó de respirar, los paramédicos dieron el pésame a Pedro diciendo que no se pudo hacer más y ésta agradeciendo se retiró. Luego abordó un taxi dirigiéndose a su casa velozmente. Varias mujeres estaban ahí expectantes. Pedro entró nerviosamente y temiendo lo peor, pero al entrar en su habitación, los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad, así como una sonrisa iluminó su rostro. Maruca se había repuesto. Al sentirse sola llamó a una amiga y ésta al resto hasta que todas llegaron. Pero se imaginaban que algo mágico estaba pasando, pues todas eran brujas dedicadas a la santa, incluso la señora del mercado estaba presente. Pedro agradeció que le haya ayudado y Maruca de igual manera, pues su promesa no se había roto, sino había sido intercambiada por otra. Al pasar los días, la pareja se miraba radiante por la zona. La gente ya no le temía a Maruca y obtuvo mucho trabajo sanando gente y dando suerte. Mientras Pedro también sobresalía en su trabajo, cada tercer noche se entregaban a su amor y su gran pasión. Sin importar que hayan nacido en épocas diferentes, al parecer el destino los tenía que unir de alguna manera. Así fue que vivieron juntos por muchos años y tuvieron muchísima descendencia, pero aunque parezca increíble, murieron entrados en años. Pero no precisamente de vejez, tal vez quizás se sintieron plenos y decidieron irse a descansar juntos. Pues a las 3 de la tarde de un sábado, murió Pedro y su amada esposa Maruca murió justamente a las 5. Y curiosamente el mismo día que unieron sus vidas, pero 60 años después, decidieron dejar juntos este mundo. El destino es curioso, y cuando eres alguien favorecido por tus deidades,
tu vida siempre se llena de bendiciones. Al menos, esto le pasó a 2 devotos de la Santa Muerte.